Este título fue sugerido por Ventos. Cuando era joven, huí de mi país de origen. Me abstendré de nombrarlo aquí, porque si supieras cuál es, podrías localizar el bosque, y quiero que permanezca como es. Oscuro, mítico y olvidado. Mi país había estado inmerso en una guerra civil durante un tiempo, pero en la sociedad educada no se mencionaba. Lo minimizaban en sus palabras. Era una escaramuza. Un disturbio. Nadie lo llamaría guerra hasta que tocara a nuestras puertas. Mi padre esperó para huir, porque en su corazón de cobarde esperaba que se resolviera antes de que tuviera que hacer algo. Por eso, cuando finalmente decidimos irnos, nos quedaban pocas opciones. Las fronteras estaban fuertemente custodiadas. Viajar en avión era casi imposible, a menos que tuvieras suficiente dinero para sobornar a los militares. No sé cómo surgió la idea del bosque, pero pronto quedó claro que sería nuestra única esperanza para escapar. El bosque se encuentra cerca de la frontera histórica entre nuestro país y el país vecino. Nunca ha sido debidamente mapeado o cartografiado. Permaneció intacto incluso después del auge industrial que acabó con cada otra fuente de árboles en el país. Los soldados invasores lo evitaban. El bosque era como la guerra en muchos aspectos. La mayoría prefería fingir que no existía. Nosotros ya no teníamos ese lujo. Mi padre buscó hasta encontrar un día, un hombre raro que había cruzado el bosque no una, sino muchas veces. El hombre nos miró de arriba a abajo, nuestras pertenencias atadas a nuestras espaldas, y negó con la cabeza. No conocen el peligro. Dijo. El riesgo es demasiado alto. Mi padre dio un paso adelante, mostrando un abanico de billetes. Estamos desesperados. Por favor. El guía miró el dinero, sosteniendo su bebida con una mano. El bosque es un lugar peligroso. Deben obedecerme en todo momento, pase lo que pase. Puede que pierdan a alguien. Puede que lo pierdan todo. ¿Aún así quieren ir? Mi padre extendió el dinero. El guía levantó la mano. Me pagarán al final. No cobro por cadáveres. Nos encontramos en el borde del bosque por la noche. El guía lanzó una mirada enfermiza sobre nuestros bultos y abrigos raídos, lamentando su decisión. He decidido que este será mi último cruce. Dijo. Iluminando con una linterna cada uno de nuestros rostros. No regresaré después de cruzar al otro lado del bosque. Cualquiera que quiera retirarse, puede hacerlo ahora con mi bendición. Nadie se fue. El guía suspiró pesadamente. Todos caminarán detrás de mí. Pisen donde yo pise. Si les digo que no hagan algo, deben obedecer de inmediato. Inmediatamente. Caminó entre nosotros. En todo momento deben mirar hacia arriba. Siempre. No importa lo que vean, lo que crean que está pasando. Miren hacia arriba. Nos miramos confundidos. Cualquiera que decida desobedecer se quedará aquí. El guía ajustó la mecha de la linterna a un tenue resplandor. Este es mi último cruce, no me pondré en peligro por nadie. Tuvimos problemas casi de inmediato. Mirar hacia arriba dificultaba ver hacia dónde íbamos. Nos chocábamos, dejábamos caer nuestros bultos y causábamos un desastre. Mi hermanita lloraba porque mirar hacia arriba le hacía doler el cuello. Pude notar, por el ceño fruncido del guía, que no estaba complacido. Levanté a mi hermana y le puse una venda en los ojos con un pañuelo. La llevaré en brazos. Está bien, ¿verdad? No puedo esperar que mire hacia arriba sin distraerse. El guía se encogió de hombros. El bosque comenzó como lo hacen muchos otros bosques. Árboles más pequeños, arbustos, un grupo de helechos aquí o allá. Se veía lo suficientemente normal, pero mantuve mi rostro hacia arriba, solo para estar seguro. Mi cuello desarrolló una molestia rápidamente. Después de un rato, los otros árboles desaparecieron y nos quedamos solo con pinos. Altos, rectos, pinos blancos que parecían huesos. Algunos tenían ramas rotas en el tronco, dejando una mancha oscura e hinchada. Me di cuenta de que el único sonido era el de nuestros pasos. No había búhos, ni insectos, ni ruidos nocturnos en absoluto. Mi tía fue la primera en cansarse. ¿No podríamos parar?
Me duelen los pies. Tironeó del cuello de su abrigo de piel. Su familia había estado un poco mejor que la mía. Mi tía estaba acostumbrada a que la obedecieran rápidamente. El guía no dijo nada, pero siguió avanzando. Mi tío alcanzó al guía y le tocó el brazo. Perdone, mi esposa dijo que está cansada. Quizás deberíamos parar y descansar. No. El guía ni siquiera dudó. Dejen de hablar. Mi tío se veía indignado, pero mi padre le tocó el brazo. Seguimos avanzando. Mi tía lanzó un gran suspiro. Qué terrible es estar sin conversación. Es como una noche de invierno sin fuego. Sin volverse, el guía habló. Cállense. Dejen de hablar. Esta es la última vez que se los diré. Mi tía enrojeció. Bueno. Quizás algunos pueden darse el lujo de ser groseros, pero... Su voz se fue apagando, y ladeó la cabeza. ¿Es esa mi hermana? Yo no oí nada. Intercambié miradas con mi primo, su hijo. Él tampoco oyó nada. Mi tía se detuvo. Es ella. Dijo que iban a intentar por la frontera sur. Deben haberse desviado. Se giró y gritó un nombre. No obtuvimos respuesta. ¿Por qué no nos acercamos a su grupo? Insistió mi tío. Seguramente debe ser más seguro viajar en grupo. No son realmente ellos, es un truco. Dijo el guía. No nos desviaremos de este curso. Mi tío miró a mi padre en busca de consuelo. Mi padre negó con la cabeza. Lo siento, no escucho nada. Dije. Mi tío estaba acostumbrado a que lo escucharan cuando hablaba. Ahora estaba indignado. Bueno, mi esposa y yo vamos a unirnos a ellos. Dijo. Parecen un grupo mucho más animado. No vayas. Le suplicó mi padre. No te acerques a ellos. El guía dijo que no lo hiciéramos. Mi tío resopló. Pasó un brazo alrededor de mi tía y, con una sola mirada hacia atrás, a mi primo, se adentraron en el bosque. Escuchamos sus pisadas crujir por un rato, y luego se detuvieron de repente. Idiotas. Murmuró el guía con tristeza. El bosque cambió. Por un tiempo, había parecido lo suficientemente delgado como para atravesarlo en una hora. Ahora parecía más oscuro y profundo de lo que debería ser posible. Lo único que podía escuchar era la respiración de mi hermanita, el vapor saliendo de su boca. Los músculos de mi cuello comenzaron a doler intensamente. Todo lo que quería era detenerme y girar un poco la cabeza. Pero seguir avanzando. Mi abuela dejó escapar un jadeo. ¡Ay! Hay algo moviéndose detrás de los árboles. No hay nada. Sigue caminando. La voz del guía era plana. Sí hay. Es bastante grande, está justo ahí, ¿lo ves? Miré hacia donde señalaba. Sí, apenas pude distinguir algo oscuro moviéndose más allá del anillo de luz de la linterna. Llegaba a la mitad de la altura de los árboles, lo cual no era poca cosa, y sus pasos enormes no hacían ningún sonido. Al principio pensé que era un alce o algún ciervo grande, pero lo que confundí con astas no estaba en la cabeza. En cambio, continuaban a lo largo de la espina dorsal de esa cosa enredada. Ahora que lo veía, comencé a notar más y más detalles. Sus ojos absorbían la luz de la linterna y nos la devolvían de un brillante color naranja. Había estado caminando, y ahora parecía moverse de manera perpendicular a nuestro camino, como si intentara interceptarnos. No lo miren. Dijo la voz del guía, calmada y fría. Miren al frente. Obedecí. Una vez que volví la mirada al camino, la cosa pareció desaparecer. Escuchamos el grito de mi abuela. Oh, me atrapó. Estoy atrapada en su pelaje. ¡Ayuda! El guía dijo, con firmeza y frialdad. No. Escuchamos sus protestas mientras la mujer que nos crió después de que nuestra madre muriera era llevada al bosque. Mi hermana mojaba mi abrigo con sus lágrimas. Los árboles se volvían extraños y torcidos. Las ramas, que antes se extendían hacia afuera del tronco, ahora colgaban como extremidades humanas. Fruncí el ceño. Estaban empezando a parecerse a manos. Exclamó mi primo. Tenía razón.
Era inconfundible ahora, las ramas retorcidas terminaban en manos lo suficientemente grandes como para sostener una casa. No podía dejar de imaginar una mano extendiéndose y atrapándonos, levantándonos del camino tan fácilmente como si tomara un palillo. Había personas enjauladas en las manos. A medida que avanzábamos, veíamos cuerpos colgando de las manos en varios estados. Algunos eran tan esqueléticos como las ramas que los envolvían. Otros estaban podridos y manchaban la corteza blanca. Algunos aún se debatían débilmente, extendiendo las manos hacia nosotros, suplicándonos con los ojos. Una mujer no estaba tan lejos de su final. ¡Ayuda! Nos llamó. Por favor, ayúdenme. Perdí a mi esposo y mi guía nos abandonó. No me dejarán aquí también, ¿verdad? Podía sentir la tensión en mi padre. No lo hagas, dijo el guía en un tono de advertencia. Por favor. La mujer era joven y estaba bien vestida. Extendió una mano pesada de anillos. Haría lo mismo si nuestras situaciones estuvieran invertidas. Mi primo, detrás de mí, me empujaba hacia adelante. Sigue. Me susurró al oído. Mi padre se detuvo por un momento, mirándola fijamente. Tomó su mano. La rama se disparó hacia el dosel en un abrir y cerrar de ojos, llevándose a mi padre consigo. Silbé entre dientes, sujetando a mi hermana con fuerza. Mi primo me empujó en la espalda. Sigue adelante. Ahora ambos hemos perdido, ¿verdad? Sus palabras me ayudaron a volver en sí. Di un paso. Luego otro. Los árboles se acercaban más y más entre sí. A menudo, tenía que pasar de lado por un estrecho pasaje. Mi cuello ahora parecía arder. Mi hermana se volvía pesada en mis brazos. Quería tanto ponerla en el suelo y que caminara, pero no podía arriesgarme a perderla. Di un paso y resbalé. Habíamos estado caminando sobre agujas de pino y ramas, ahora el suelo estaba hecho de algo más grande y resbaladizo bajo mis pies. Aunque era joven, había vivido suficiente en un país en guerra para saber cuándo estaba pisando huesos. Mi primo me apretó el hombro. Sigue caminando. Yo también lo siento. Avanzamos torpemente sobre los huesos, rezagados detrás del guía, quien nunca parecía cansarse ni vacilar. Solo se escuchaba el clac, clac de nuestros pasos. La luz surgió entre los árboles delante de nosotros. Seguí mirándola, esperando que desapareciera. No lo hizo. Se hacía más fuerte. Mi primo habló. Ya casi termina. Gracias a Dios. Gracias. De repente, ya no estaba detrás de mí. Estaba gritando. Los dedos del guía se clavaron en mi hombro, impidiéndome darme la vuelta. No seas egoísta. ¿Pasaste por todo esto con tu hermana solo para matarla al final? Sus palabras me devolvieron a la realidad. Con mi primo aún gritando, caminé detrás del guía. Esperé a que terminara, a que el bosque se despejara y a que mi primo se callara. Media hora. Nos tomó media hora llegar al final del bosque. Mi primo gritó todo el tiempo. Estaba temblando y con los ojos llenos de lágrimas cuando finalmente emergimos del dosel. El paisaje que se extendía ante nosotros era de campos y caminos rurales. Demasiado normal después de la noche que había vivido. No parecía real. El guía parecía mucho mayor que cuando comenzamos. Juraría que vi más mechones blancos en su cabello. Su mirada hacia nosotros era compasiva. Quiero mi pago ahora, dijo. Antes de que pudiera sacar el miserable fajo de billetes en mi bolsillo, él desató el pañuelo de los ojos de mi hermana y lo dobló, guardándolo en su bolsillo. Se giró para irse. Espera. Lo llamé. Se detuvo en seco. Puedo recordarlo con perfecta claridad, incluso ahora. Su espalda encorvada, sus manos desgastadas, la triste inclinación de su cabeza. ¿Qué le pasó a mi primo? Pregunté. Vi lo que pasó con los otros, pero ¿qué ocurrió con él? El guía me lanzó una mirada de lástima. Sus palabras me persiguen hasta el día de hoy, tan claras como el momento en que las pronunció. Miró hacia abajo. Fui una buena amiga para Kelly.
Pregúntale a cualquiera. Yo era su única amiga. No dejaba entrar a la gente fácilmente, y todo el tiempo que pasé con ella, andaba con pies de plomo. Kelly y yo compartíamos cuarto en el dormitorio, así fue como la conocí. Soy una entrometida, jajaja. Me metí en su vida desde el primer día. Ella era algo tímida con los demás, pero seguí insistiendo hasta que se abrió conmigo. Kelly tuvo una infancia difícil. Su mamá bebía, su papá estaba en la cárcel desde que ella tenía 2 años, y su padrastro era un adicto a las pastillas. Como en el programa del Dr. Phil. Supongo que su infancia fue la razón por la que era tan dramática. En serio. Una vez me gritó durante horas solo porque le di su número a un chico en una fiesta que dijo conocerla. Aunque resultó que realmente no la conocía, era súper guapo. ¿Cuál era su problema? Bueno, después de eso me comporté bien, porque era la única forma de hacer que dejara de arrancarme la cabeza. Me dio el tratamiento de silencio durante unos días, pero eventualmente se le pasó y trató de explicarme por qué se había enojado tanto conmigo. Logré no poner los ojos en blanco mientras me contaba sobre su hermano mayor y la razón por la que ya no confiaba en los hombres. Le agradecí que confiara en mí, aunque sabía que era una tontería. ¿Qué hermano le haría algo tan horrible a su hermana de 6 años? De todos modos, después de eso volvió a confiar en mí. Se abrió conmigo y me contó más sobre sus dramas familiares. Su padrastro adicto a las pastillas, le robó el cheque mensual que le mandaba su abuela, su mamá le dejó otro mensaje de voz gritando y culpándola de arruinar a la familia, su tío raro había aparecido en el campus e intentó meterla a la fuerza en su auto. Yo seguía diciéndole que la familia lo era todo, que tenía que perdonar y olvidar. Ella intentó decirme una tontería sobre una orden de restricción, pero la callé. Era ella quien estaba generando drama en ese punto. Mucha gente tenía problemas familiares y solo había que aguantarse. Después de eso se quedó callada, dejó de contarme cosas sobre su familia por unos días. Pensé que estaba madurando, superándolo, pero luego me soltó una bomba. Su hermano iba a salir de la cárcel. El tipo había pasado más de 10 años encerrado por lo que ella decía que le hizo, y ahora estaba aterrorizada de que la encontrara de nuevo. Tuve que tranquilizarla, repitiendo el mantra de perdonar y olvidar. Por supuesto que su hermano quería verla. Probablemente solo quería enmendar las cosas, había aprendido su lección en la cárcel. Bueno, mis palabras de consuelo no ayudaron. Se puso paranoica, dejó de ir a clases, ni se bañaba. Estaba considerando hacerle una intervención el día en que subí a mi auto y alguien habló desde el asiento trasero. Me da vergüenza admitirlo, pero grité. El tipo en mi asiento trasero se sentó y empezó a hablarme, y desmenuzó todos mis temores hasta que pude ver lo tonta que estaba siendo. Era el hermano de Kelly, Zris. Había salido de la cárcel siendo un hombre cambiado. Pude creerlo. No estaba endurecido ni desaliñado, como los prisioneros que ves en la tele. Era guapo. Cuerpo tonificado, afeitado limpio, nada de esos tatuajes horribles de prisión. Me explicó que Kelly había malinterpretado su cariño. En realidad, ella había sido la que lo había estado provocando. Cuando él intentó ponerla en su lugar, ella corrió a su abuelo, que fue quien llamó a la policía. Así que, ¿ves? Realmente no fue culpa de ella. Solo era demasiado joven para entender y todo se salió de control. Le aseguré que yo era la mejor amiga de Kelly y que la haría entrar en razón. Estaba tan lindo y tímido cuando dudó, y me pidió que no le dijera a Kelly que estaba ahí. Le prometí que la convencería de ponerse de su lado sin que ella lo supiera. Él se rió. Creo que estaba tan feliz de finalmente tener a alguien de su lado. Pensé en invitarlo a salir, pero se bajó del auto antes de que pudiera. Vaya, Kelly fue difícil esa semana. Intenté hablarle sobre la importancia de la familia, sobre cómo alguien podía reformarse y ser una persona completamente diferente. Nunca respondió cuando dije esas cosas, solo hacía pequeños ruidos que podían significar cualquier cosa. Creo que me estaba cerrando de nuevo. Zris estaba en mi auto otra vez al final de la semana. Esta vez, no grité como una tonta, jajaja. Le dije que intenté convencerla, pero no funcionó. No pareció muy decepcionado. Tenía un plan, dijo. Kelly estaba buscando trabajo en ese momento. Le conté esto a Zris, y dijo que tenía una idea.
Había un edificio de oficinas vacío de un amigo suyo. Podría decirle que un amigo mío tenía una vacante en su pequeña empresa y llevarla allí para una entrevista. Así él podría sorprenderla y hablar con ella mientras estuviera desprevenida. Era brillante. Kelly no sospechó nada, jajaja, se iluminó su rostro cuando le conté. El día que la llevé a la oficina, iba vestida muy bien y sonriendo por primera vez en la semana. Me dio un abrazo muy bonito cuando bajó del auto. Soy como una hada madrina, jajaja. Bueno, en lugar de esperar como me pidió, me alejé como Chris y yo habíamos planeado. Ahí fue cuando las cosas salieron mal. Estoy segura de que Kelly gritó cuando vio a su hermano. Digo, él estaba tan cambiado. Pero ese entrometido en la calle no tenía que llamar a la policía. Estoy segura de que asustó a Chris, el pobre estaba aterrorizado de volver a prisión. Y cuando se fue, estoy segura de que fue entonces cuando sucedió. No creo lo que están diciendo. No conocen a Chris. Es un chico tan dulce. Estoy segura de que algún drogadicto de poca monta estaba por ahí en el edificio vacío, escuchó a Kelly entrar y saltó sobre ella cuando Chris se fue. Ese es quien la atacó y asesinó. Es ridículo que incluso sospechen de él. Es aún más ridículo que me estén acusando de ser cómplice. Quiero decir, ¿lo ves? Yo nunca lastimaría intencionalmente a Kelly. Fui una buena amiga. Tenía 9 años cuando mi casa se quemó. Mis padres, mis pertenencias, toda mi vida fueron consumidos por las llamas. Me senté en la acera con mi hermano mientras los bomberos apagaban el incendio. El departamento de bomberos tenía una buena reputación en nuestra ciudad. Decían que podías vivir al lado de la estación de policía y aún así tendrías que esperar 45 minutos, pero los bomberos aparecían en el momento en que encendías una cerilla. Por rápidos que fueron, no llegaron a tiempo para rescatar a mis padres. Mi hermano Aiden tenía 5 años, demasiado pequeño para entender realmente lo que había pasado. Nos pusieron bajo la custodia de mi hermana, que nos llevaba 10 años, y él seguía preguntando cuánto tiempo nos quedaríamos con ella. Insistía en que no había sido el fuego lo que había matado a nuestros padres. Fueron las personas de fuego. Dibujaba una y otra vez, llenando las hojas con seres extraños de brazos y cuerpos de llamas amarillas. Decía que habían lanzado fuego a la casa. La muerte de nuestros padres le afectaba profundamente. Se quedaba mudo con todos, menos conmigo o con mi hermana. Ni siquiera Cal lograba que hablara. Calvin Dennings fue uno de los primeros bomberos en llegar a la escena. Fue a la casa de mi hermana después, para ver cómo estábamos. No me caía muy bien. Tenía un complejo de héroe y, para colmo, me parecía de mal gusto que intentara ligar con una chica que acababa de quedar huérfana, pero mi hermana cayó. Supongo que el duelo realmente puede ser un afrodisíaco. A Cal le gustaba presumir. Fue el primero en responder en nuestra casa, y siempre contaba la historia de cómo nos rescató, a mí y a mi hermano, sacándonos fuera. Cada vez que la contaba, le agregaba un poco más de exageración. No era un buen novio. Era todo gestos románticos y llamativos, pero ignoraba los detalles del día a día. Además, no tenía tacto emocional. Le decía a mi hermana que llorara cuando quisiera, porque se veía bonita cuando estaba triste. Para ser honesta, no sé cómo duraron tanto. Quizás mi hermana era demasiado tímida para romper con el héroe del pueblo. Pero mientras se sentaba en el sofá con una sonrisa falsa, mientras Cal contaba otra de sus hazañas, supe que todo acabaría mal. Ese verano bien pudo haberse llamado fuego, había fuego por todas partes. En las colinas, en el campamento, en el pueblo. Las casas se incendiaban, los cigarrillos caían en el pasto seco, y cada atardecer era rojo rubí por el humo. Los bomberos estaban bajo mucha presión, recuerdo que Cal solo aparecía cada pocos días, emocionado por cada nuevo incendio. La ciudad había recortado fondos para los servicios de emergencia, y ahora los bomberos esperaban un aumento por la urgencia. El día que mi hermana terminó con Cal, escuché el sonido de la sirena del camión de bomberos alejándose hacia las colinas. Imaginé que emulaba la pena de Cal. No se lo tomó bien. Usé la carta de, después de todo lo que hice por ti, y mi hermana explotó. Era su trabajo salvar vidas. Si no nos hubiera salvado, habría hecho un pésimo trabajo.
Vi cómo lo enfrentó, lanzándole todos sus gestos postizos en su cara. Kyle azotó la puerta al irse. Mi hermana encendió un cigarrillo, con las manos temblorosas. Esa noche, Aiden me despertó. Mi hermana tenía turno de noche, así que habíamos cenado comida de microondas y nos fuimos a la cama. Aiden estaba agachado a mi lado. No había encendido ninguna luz, así que solo pude ver el perfil de su rostro a la luz de la lámpara de la calle. Las personas de fuego están de vuelta. Susurró. Afuera, escuché el ruido de metal. Cuando miré por las cortinas, lo entendí finalmente. Aiden no había estado dibujando personas hechas de llamas amarillas. Había estado dibujando abrigos y pantalones amarillos, como los que usaban los bomberos. Los vi ajustar algo, y la manguera que apuntaban a la casa empezó a rociar. ¿A qué le apuntaban? La casa no estaba en llamas. La respuesta me golpeó al mismo tiempo que el olor a gasolina. Empapaban la casa mientras yo retrocedía y tomaba la mano de mi hermano. He revivido el día en que mi casa se quemó muchas veces en mi mente, imaginando distintos escenarios. Oler el humo y correr a buscar a mis padres en lugar de esconderme en la sala, temerosa de meterme en problemas por estar despierta. Abrir todos los grifos de la casa, para que el agua apagara las llamas. Basta decir que las imágenes mentales no son un reemplazo para la acción. Tomé la mano de Aiden con una mano y el teléfono con la otra. Nos metí en el armario del pasillo y marqué el 911. La operadora, molesta, preguntó. ¿Cuál es su emergencia? Subí la voz lo más que me atreví. ¿Quieres saber por qué los bomberos son tan populares últimamente? Ven a la calle Willow 5563. Dijo, que la línea se cortó. Podía oírlos hablar afuera. ¿Por qué no habían encendido el fuego aún? La puerta principal crujió. Kyle nos llamó, con un tono dulce como el azúcar. Estábamos aquí. El tío Cal estaba preocupado por nosotros. Le preocupaba que nuestra hermana nos hubiera dejado solos, le preocupaba su estado mental. ¿Saldríamos? Eché un vistazo por la puerta del armario después de escucharlo pasar. Llevaba un hacha de bombero tan afilada y brillante que podía ver mi reflejo. Bueno, esa noche la policía no tardó 45 minutos en responder. Escuché la pelea afuera, escuché las pesadas botas de bombero de Cal retumbar en el suelo mientras corría. Esperé hasta que los sonidos de lucha se apagaron antes de salir. Cal estaba en el suelo, con un pie en su cuello. Nos miró con ojos llenos de odio. Nos escupió y nos llamó leña antes de que lo metieran a la patrulla. Hubo muchos menos incendios después de eso. Los fondos fueron retirados del departamento de bomberos y transferidos al de policía. Kyle se fue por mucho tiempo, pero nos mudamos por si salía antes. Mi hermana logró que termináramos la escuela. Aiden es ilustradora. Dicen que sus dibujos realmente cuentan una historia sin palabras. Y yo, soy operadora de 911. No recibo muchas llamadas en el pueblo donde nos establecimos. Lo ocasional en casos de violencia doméstica. Accidentes de tráfico. Incendios. Esta semana he recibido más reportes de incendios de los que he tenido desde que comencé. A veces, la llamada es solo una respiración pesada y luego cuelgan. Huelo gasolina afuera. Soy un buen hombre de la compañía. Compro en la tienda de la compañía y trabajo en un empleo de la compañía como técnico de líneas. Es un trabajo duro, pero honesto. Como la compañía. La compañía es lo más honesto en este pueblo, el corazón de nuestras vidas. Toda mi familia asiste a la reunión de la compañía cada domingo, para asegurarnos de que nuestros dos pequeños crezcan sabiendo quién es su proveedor. Últimamente ha habido un problema en nuestro pequeño pueblo de la compañía, y ese problema es Daniel. Daniel ha faltado a 3 visitas programadas a la tienda de la compañía en el último mes. No es difícil llegar a la tienda. Abren todos los días excepto los domingos, de 3 a 9, cuando los chicos de la secundaria salen de la escuela para trabajar en las cajas y reponer las estanterías. El trabajo de Daniel como gerente en el cine de la compañía le impide ir algunos días, pero todos sabemos que tiene tiempo. Después de todo, tiene 2 días libres a la semana, al igual que todos nosotros. Y la tienda solo cierra un día. Pero a pesar de esto, Daniel sigue sin ir a la tienda.
Daniel es mi vecino, y sus problemas son mis problemas, y nuestros problemas son problemas para la compañía. Así que, como buen vecino, decidí pasar por su casa y hablar con él. Asegurarme de que conoce las consecuencias de sus acciones contra la compañía. Cuando fui y llamé a su puerta, tardó 3 minutos en responder. Ese fue un comportamiento incorrecto de su parte. La compañía quiere que siempre seamos amigables con nuestros vecinos, e ignorarlos no es amigable. Pero yo soy indulgente, a diferencia del gerente. La falta de Daniel no me ha hecho daño. Le respondo con una sonrisa tan amplia como puedo. Él no sonríe. Sus ojos están cansados. Deberías ir al médico si te sientes mal, vecino. Tienen medicamentos que pueden ayudarte a solucionar los problemas que te están impidiendo dormir. Sé que debería haber empezado con un saludo, lo sé. Pero era necesario decirlo. El aspecto demacrado de Daniel me preocupaba. Tanto si sus problemas eran mentales como físicos, la compañía quiere que todos estemos saludables. Incluso aquellos que cometen transgresiones, como Daniel. Mantengo mi sonrisa mientras espero que él responda. Noto que está temblando. Sí, sí. He querido hacerlo, ir hasta allí. Sí. Su respuesta es insatisfactoria, y el gerente definitivamente no la encontraría aceptable. También deberías ir a la tienda de la compañía, Daniel. He oído que te extrañan allí. No. No he tenido la oportunidad. Sí. No he tenido la oportunidad. He estado enfermo. Si estás enfermo, deberías ver al médico. Él podría ver si un empleado de la compañía puede llevarte tu comida. O quizás tu esposa podría conseguirla. No había visto a su esposa en días. Y debería haber venido a la puerta. Siempre es política de la compañía que ambos dueños de casa respondan a la puerta, a menos que uno esté ocupado con tareas importantes. Lo sé, sí. Ella también está enferma. Me ofrece una sonrisa débil y asiente con la cabeza, antes de meterse en la oscuridad de su casa y dar un paso hacia cerrar la puerta. No puedo dejar que se vaya así. Doy un paso más adelante, metiendo un pie en su entrada. ¿Puedo pasar, Daniel? Sabe que no puede rechazar la oferta. Todos los de la compañía somos bienvenidos en las casas de los demás, y negar la entrada a un amigo es casi una garantía de que el gerente vendrá a visitarte. Así que no dice nada, solo abre la puerta, se hace a un lado y entierra su rostro en sus manos. Debería haber llamado a los agentes en ese momento, porque estaba claro que Daniel necesitaba atención médica, pero lo perdonaría por ahora. Mis ojos tardan un momento en adaptarse a la oscuridad. Daniel ha bloqueado sus ventanas con mantas gruesas, dejando pasar apenas unas pocas hebras de luz. Noto paquetes de semillas en el suelo. Verduras. La compañía no desaprueba los jardines, pero sí desaprueba que uno se descuide a sí mismo. Y no ir a la tienda es descuidarse. Las piezas encajan en mi mente como un rompecabezas. Daniel, ¿has estado comiendo estas verduras en lugar de la comida de la compañía? Su cuerpo se pliega y colapsa, como si sus piernas hubieran luchado demasiado para soportar el peso de sus crímenes. Se arrodilla en el suelo, su cabello descuidado atrapando más luz de la que probablemente había visto en días. Su espalda sube y baja, y escucho sus sollozos profundos y ahogados mientras lucha por hablar. Es solo que ella se puso tan enferma, Matthew. Tan enferma. ¿Qué quieres decir, vecino? No necesitaba preguntar. La comida de la compañía nos enferma a todos cuando somos nuevos. La mitad de mis dientes han sido reemplazados por la compañía desde que estoy aquí. Ahora me aseguro de beber más leche de la compañía, para conservar el resto. Pero no hablábamos de estas cosas en compañía educada. Nunca sabes quién podría estar escuchando. No respondió. Mi pregunta fue por obligación, no por curiosidad. Pero un silbido largo y agudo rompió el aire. Sabía que era hora de irme. Cuando la compañía emite una sirena para que entremos a casa, significa que el gerente está afuera. Y no quieres que el gerente te atrape. Cierro su puerta y lo dejo en su oscuridad. Mi propia casa está a solo unos pasos, pero siento un escalofrío en mi nuca mientras camino hacia ella. Sea quien viene a visitar hoy el gerente. Daniel grita mientras el gerente lo retira. Siempre lo hacen. Solo espero que mi próximo vecino tome el entrenamiento de la compañía un poco más en serio.
Y quizás mi próximo vecino seas tú. Estaba solo en la cubierta del buque de investigación Nautilus, mirando hacia el vasto e infinito océano Pacífico. El horizonte se extendía sin fin en todas direcciones, una aparentemente infinita extensión de azul profundo que reflejaba los cambiantes estados de ánimo del cielo. El suave vaivén del barco bajo mis pies era un consuelo menor frente a la tormenta de emociones que ardía dentro de mí. La emoción, la anticipación y un susurro de miedo se mezclaban, creando una sensación que nunca había sentido antes. Mi corazón latía al ritmo de las olas, cada latido un recordatorio del monumental viaje que estaba a punto de emprender. Hoy era el día que había soñado durante años. Una oportunidad para sumergirme en la fosa de las Marianas, la parte más profunda de los océanos del mundo. Como biólogo marino, este momento era la culminación del trabajo y la preparación de mi vida. Las incontables horas pasadas estudiando, el riguroso entrenamiento y la meticulosa planificación habían llevado a este único punto en el tiempo. Descendería más de 36.000 pies a un mundo que permanecía mayormente desconocido para la humanidad, un lugar donde la presión es tan inmensa que aplasta casi todo lo que encuentra, y la oscuridad es tan absoluta que incluso la luz más tenue lucha por penetrar. Esta inmersión era más que una expedición científica. Era una exploración en el mismo corazón de los misterios de la Tierra. ¿Qué secretos guardaba la fosa de las Marianas? ¿Qué formas de vida se habían adaptado para sobrevivir en un entorno tan extremo, donde las leyes de la naturaleza parecían reescribirse? Estas preguntas habían atormentado mis pensamientos durante tanto tiempo como podía recordar, empujándome hacia adelante incluso cuando los desafíos parecían insuperables. La brisa marina alborotaba mi cabello mientras estaba allí, perdido en la contemplación. Sabía que el descenso no sería fácil. El viaje hacia lo desconocido estaba lleno de riesgos, desde las inmensas presiones que podrían aplastar el sumergible hasta la naturaleza impredecible del entorno de aguas profundas. Pero estos peligros solo alimentaban mi determinación. El miedo era real, pero estaba matizado por la emoción del descubrimiento, el conocimiento de que estaba al borde de presenciar algo que nadie más había visto. Mientras tomaba una respiración profunda, sentí una sensación de calma que me envolvía. El miedo, la anticipación, la emoción. Todos eran parte de la experiencia, un recordatorio de que estaba a punto de entrar en un mundo que pocos se habían atrevido a explorar. La inmersión en la fosa de las Marianas no era solo un viaje a las profundidades del océano. Era un viaje a las profundidades de mi propia determinación, mi propio deseo de empujar los límites de lo que sabemos sobre nuestro planeta. Y mientras las preparaciones para la inmersión continuaban a mi alrededor, sabía que estaba listo para enfrentar lo que me aguardaba en la oscuridad de abajo. Mi entrenamiento había sido agotador. Pasé meses preparándome para esta misión, incluyendo dominar los protocolos de emergencia y aprender a operar los intrincados sistemas del sumergible por mi cuenta. Soporté incontables horas en una cámara hiperbárica, aclimatando mi cuerpo a las aplastantes presiones de las profundidades marinas. El acondicionamiento físico, los ejercicios de fortaleza mental y las meticulosas simulaciones habían llevado a este momento. A pesar del entrenamiento, una parte de mí seguía siendo aprensiva. La inmensa presión allí abajo podría ser fatal, y la soledad era profunda. Pero el atractivo de descubrir nuevas especies y contribuir a nuestra comprensión de la última frontera de la Tierra hacía que cada riesgo valiera la pena. El sumergible. Explorador profundo, era una obra de ingeniería, diseñado para un viaje en solitario al abismo. Su forma de gota alargada y aerodinámica estaba construida para soportar las enormes presiones del océano profundo. El casco de titanio estaba reforzado con capas de materiales compuestos, y estaba equipado con cámaras de alta definición, brazos robóticos para recolectar muestras y un conjunto de instrumentos científicos. El interior era compacto, diseñado para acomodarme a mí y al equipo esencial. Con solo el espacio suficiente para operar los controles y realizar mi investigación, era tanto una maravilla de la ingeniería como un apretado ajuste.
Mientras me ponía mi equipo térmico, diseñado para protegerme de las temperaturas heladas de las profundidades, una oleada de adrenalina recorrió mi cuerpo. El equipo trabajaba con precisión ensayada, realizando verificaciones de última hora y asegurando el sumergible. Con un último asentimiento al equipo, subí al sumergible y sellé la escotilla detrás de mí. La cabina se iluminó con el suave resplandor de los paneles de control, y un zumbido bajo llenó el espacio mientras se activaban los sistemas. Con un último asentimiento al equipo, subí al sumergible y sellé la escotilla detrás de mí, el sonido del mundo exterior amortiguándose en silencio. La cabina se iluminó con el suave resplandor de los paneles de control, cada luz representando un sistema que se activaba. El zumbido bajo de los motores llenó el espacio, un recordatorio constante del poder y la tecnología que me llevarían a las profundidades. Ajusté mi asiento, verifiqué los instrumentos de lectura y respiré hondo, tratando de calmar la mezcla de emoción y ansiedad que burbujeaba dentro de mí. Se dio la orden final, y el explorador profundo fue sumergido en el agua. La transición del aire al agua fue fluida, el sumergible deslizándose suavemente por debajo de la superficie. A medida que la superficie se alejaba rápidamente, sentí que una creciente sensación de claustrofobia me invadía. El cielo una vez brillante desapareció de la vista, reemplazado por la negrura espesa de las profundidades del océano. Inicialmente, el descenso fue a través de la zona epipelágica, donde la luz del sol aún penetraba, tiñendo el agua de tonos azules y verdes. Los peces zigzagueaban alrededor del sumergible, sus escamas captando la luz en destellos plateados. El agua estaba viva de movimiento, repleta de vida en una vibrante danza acuática. Pero pronto, la luz del sol comenzó a debilitarse, los brillantes rayos filtrándose en delicados haces que se hacían más tenues con cada metro que pasaba. A medida que continuaba descendiendo, la zona mesopelágica, la zona del crepúsculo, me envolvió. Aquí, la luz era tenue y escalofriante, un crepúsculo perpetuo donde los contornos de las criaturas se volvían sombríos y la bioluminiscencia comenzaba a dominar la escena. Las luces del sumergible revelaban bancos de peces con cuerpos brillantes y ojos como faroles, criaturas adaptadas a la eterna penumbra de este reino. La temperatura cayó notablemente, y la presión comenzó a aumentar, haciendo que el casco crujiera suavemente. Más abajo, entré en la zona batipelágica, la zona de la medianoche. Todas las trazas de luz natural habían desaparecido, reemplazadas por una oscuridad consumidora que presionaba desde todas las direcciones. Las luces de inundación del sumergible cortaban a través de la negrura, revelando extrañas criaturas fantasmas que parecían más alienígenas que terrenales. Calamares gigantes, medusas translúcidas y otras formas de vida extrañas pasaban lentamente, sus movimientos eran lentos y deliberados, como si estuvieran conservando energía en las frías aguas privadas de oxígeno. Finalmente, la zona abisal apareció ante mis ojos. La oscuridad aquí era absoluta, un vacío que parecía tragarse la luz por completo. La presión era inmensa, casi aplastante, una fuerza que podría obliterar cualquier embarcación que no estuviera específicamente diseñada para soportarla. El agua estaba casi helada, un entorno hostil donde solo las formas de vida más resistentes podían sobrevivir. Fue en este reino amenazador donde el explorador profundo continuaría su viaje, más profundo aún, hacia lo desconocido. Entrando en la zona abisal, murmuré para mí mismo, tratando de calmar mis nervios. Todos los sistemas normales. Mi corazón latía con fuerza mientras descendía más en la fosa de las Marianas. La presión exterior era inmensa, y la profundidad era abrumadora. La trinchera en sí es un colosal cañón submarino que se extiende por más de 1550 millas de largo y 45 millas de ancho, sumergiéndose casi 7 millas de profundidad. Aquí, la presión es más de 1000 veces mayor que a nivel del mar, y la temperatura se mantiene justo por encima del punto de congelación. Es un reino de oscuridad perpetua, donde solo las criaturas más resistentes pueden sobrevivir. A medida que el explorador profundo continuaba su viaje, el mundo de arriba parecía un recuerdo lejano. Cada momento me acercaba a las profundidades profundas y desconocidas de la trinchera de Mariana. Solo en el sumergible, me sentía como un intruso en este mundo alienígena, pero la emoción del descubrimiento me empujaba hacia adelante.
Este era mi sueño hecho realidad, y los misterios de las profundidades me esperaban. El descenso continuaba, y al pasar por la zona abisal, la oscuridad se intensificó y la presión aumentó. Había estado solo en el explorador profundo durante horas. Los únicos sonidos eran el zumbido constante de los sistemas del sumergible y mi propia respiración, amplificada por las reducidas dimensiones de la cabina. Me concentré en mantener la calma, aunque el latido de mi corazón era un ritmo constante contra el silencio. Físicamente, la presión comenzaba a hacerse notar. Podía sentir una ligera tensión, casi imperceptible, en mi pecho, un recordatorio de las 1000 veces la presión atmosférica que presionaba sobre mí. Mis músculos estaban adoloridos por la prolongada quietud, y el frío era penetrante, a pesar del equipo térmico. La temperatura dentro del sumergible estaba regulada, pero el frío se filtraba de maneras sutiles. De vez en cuando, me movía en mi asiento, tratando de aliviar la rigidez, pero el espacio confinado dejaba poco lugar para el movimiento. Mentalmente, el aislamiento era el mayor desafío. La oscuridad afuera era completa, un vasto vacío impenetrable que parecía extenderse para siempre. Mi única conexión con el mundo exterior era el tenue resplandor de los instrumentos del sumergible y el ocasional parpadeo de criaturas bioluminiscentes que pasaban. Me obligué a concentrarme en la tarea en cuestión, la misión científica que me había llevado a emprender esta expedición. A medida que descendía más, un breve estallido de estática por los auriculares señalaba lo inevitable. La conexión con la superficie se había perdido. Había anticipado este momento, sabiendo que la extrema profundidad y la presión aplastante eventualmente romperían el frágil vínculo. Las señales electromagnéticas que permitían la comunicación luchaban por penetrar las densas capas de agua y roca. Cuanto más descendía, más se deterioraba la señal, hasta que finalmente ya no pudo alcanzar la superficie. Sin embargo, esto no era motivo de alarma. Era una consecuencia esperada de aventurarse en uno de los entornos más remotos y hostiles de la Tierra. El explorador profundo estaba equipado con avanzados sistemas autónomos diseñados para manejar tal aislamiento. Podía registrar datos, navegar y operar sus instrumentos sin input externo, confiando en sus directrices preprogramadas y en mi control manual. Sin embargo, a pesar de la tecnología avanzada, la pérdida de conexión era un recordatorio contundente de lo verdaderamente solo que estaba. Ya no había un lazo con el mundo de arriba. No había forma de pedir ayuda, ni una garantía del equipo. Estaba completamente solo en este vacío negro como la tinta, confiando únicamente en la integridad del sumergible y en mis propias habilidades para completar la misión y regresar a salvo a la superficie. El explorador profundo se mantenía en buen estado. Diseñado para soportar las inmensas presiones de la zona aral. Los paneles de control estaban llenos de datos, y las luces de inundación creaban un contraste marcado contra la oscuridad que se acercaba. El robusto casco de titanio del sumergible, reforzado con capas de compuestos avanzados, garantizaba que me mantuviera a salvo. Pasar a través de la zona Hadal era como entrar en otro mundo por completo. La zona Hadal se caracteriza por la presión extrema, temperaturas cercanas al congelamiento y oscuridad completa. Los avanzados sistemas de sonar del sumergible dibujaban un retrato del terreno circundante, revelando imponentes montañas submarinas y profundas gargantas. Era un paisaje de dura belleza, esculpido por fuerzas más allá de la comprensión humana. A medida que me acercaba al fondo del océano, la anticipación era palpable. Mis ojos estaban fijos en los monitores, esperando ansiosamente los primeros vislumbres del fondo de la trinchera. La presión exterior era inmensa, pero la integridad del sumergible se mantenía fuerte. Me había preparado para esto, pero la realidad de alcanzar la parte más profunda del océano era tanto emocionante como desalentadora. Finalmente, el sumergible tocó el fondo de la trinchera de Mariana, poniendo fin a lo que había parecido una eterna caída hacia el abismo. El descenso estaba completo. A medida que me asentaba en el fondo de la trinchera de Mariana, la enormidad del momento comenzaba a hacerse presente. La oscuridad era absoluta, una presencia casi táctil que presionaba desde todas direcciones. La única fuente de iluminación eran las luces de inundación del sumergible, que cortaban a través de la turbidez para revelar el paisaje desolado y alienígena que se extendía ante mí.
Una profunda sensación de soledad me envolvió, más intensa que cualquier cosa que hubiera experimentado. Era como si hubiera viajado hasta el borde del mundo, donde ninguna luz del sol podía llegar, y ningún otro humano se había atrevido a aventurarse. El silencio era ensordecedor, roto solo por el ocasional crujido del casco del sumergible ajustándose a la inmensa presión. En ese momento, me di cuenta de cuán aislado estaba realmente, a millas por debajo de la superficie, con nada más que el frío y aplastante abismo que me rodeaba. El peso del océano presionaba no solo sobre el sumergible, sino sobre mi propia alma, un recordatorio de que era un explorador solitario en un lugar que pocos habían visto. El paisaje era de otro mundo, un marcado contraste con los vibrantes ambientes marinos que había explorado en el pasado. El lecho marino era una mezcla de sedimento fino y formaciones rocosas irregulares, esculpidas por las inimaginables presiones de las profundidades. Torres de basalto se elevaban desde el fondo, sus superficies incrustadas con extrañas criaturas translúcidas que pulsaban con una inquietante bioluminiscencia. El terreno estaba salpicado de respiraderos hidrotermales, expulsando agua y minerales sobrecalentados en el agua helada, creando plumas que brillaban en las luces de inundación. Alrededor de estos respiraderos, la vida prosperaba de maneras que desafiaban las duras condiciones. Gusanos tubulares, camarones y otros organismos exóticos que parecían más en casa en una novela de ciencia ficción que en la Tierra. Tomé una profunda respiración, recordando la extensa capacitación que me había preparado para este momento. Los brazos robóticos del explorador profundo eran ágiles y precisos, permitiéndome recolectar sedimentos y muestras biológicas con facilidad. El lecho marino a mi alrededor era un paisaje surrealista de formaciones alienígenas y extrañas criaturas brillantes. Las muestras que recolecté se sentían como un triunfo. Cada una era una clave para desbloquear los secretos de esta remota parte del océano. Durante un tiempo, todo parecía proceder con normalidad. Las criaturas bioluminiscentes danzaban en las luces de inundación del sumergible, su resplandor etéreo brindando una vista hipnotizante del ecosistema de la trinchera. Maniobré cuidadosamente el sumergible para capturar a estas criaturas y recolectar muestras de sedimento del fondo del océano. Los datos eran consistentes, las muestras estaban intactas y la misión avanzaba según lo planeado. Entonces, algo cambió. Noté un cambio en el comportamiento de las criaturas a mi alrededor. Las medusas bioluminiscentes y los peces de aguas profundas, antes activos, desaparecieron repentinamente en la oscuridad. Una inquietante quietud se asentó sobre el fondo de la trinchera. Mi pulso se aceleró mientras escaneaba el área, tratando de entender el repentino cambio. Me esforcé por ver más allá del alcance de las luces del sumergible, pero la oscuridad era impenetrable. Las luces de inundación iluminaban solo una pequeña área controlada, dejando a la gran mayoría de la trinchera envuelta en sombras. Fue entonces cuando lo vi. Movimiento en la oscuridad. Era elusivo, justo más allá del alcance de la luz, pero inconfundible. La arena del fondo del océano comenzó a moverse, perturbada por algo invisible. Y luego, las patas emergieron. Largas extremidades segmentadas, parecidas a las de un cangrejo, que parecían pertenecer a una criatura mucho más grande de lo que había anticipado. Mientras ajustaba los controles, las luces del sumergible barrían el área, y atrapaba más destellos de estas patas, moviéndose a través de la arena. Los sonidos de rasguños y sedimentación en movimiento crecieron más fuertes, y me di cuenta de que múltiples criaturas se movían a mi alrededor. Las patas se movían con una inquietante gracia, y de vez en cuando, lograba ver fugazmente a uno de estos seres atravesando la penumbra. Una de las criaturas se acercó, entrando dentro de la periferia de las luces del sumergible. Aún estaba demasiado lejos para una vista detallada, pero estaba claro que no era un cangrejo ordinario. Las extremidades eran enormes, mucho más grandes que el llamado Big Daddy, el cangrejo más grande conocido por la ciencia. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y emoción. ¿Podría haber descubierto una nueva especie colosal de cangrejo? Decidido a documentar mis hallazgos, activé las cámaras de alta definición del sumergible y las enfoqué en el área de actividad. Las imágenes en el monitor eran granuladas y poco claras, pero capturaban las formas sombrías y las enormes patas moviéndose a través de la arena.
La idea de haber encontrado el cangrejo más grande jamás registrado me llenó de emoción. Pero a medida que la criatura se acercaba, una sensación de inquietud comenzó a eclipsar esa emoción inicial. El movimiento no solo era grande, era deliberado y metódico, como si las criaturas estuvieran rodeándome intencionalmente. Mi capacitación me había preparado para muchos escenarios, pero nunca había anticipado encontrarme con un posible enjambre de criaturas masivas y desconocidas. Los instrumentos del sumergible comenzaron a registrar fluctuaciones, y el sedimento a mi alrededor parecía agitarse de manera más violenta. Noté que las criaturas no solo se movían, se estaban convergiendo, como si fueran atraídas por la presencia del sumergible. La sensación de ser observado se intensificó, y un escalofrío recorrió mi espalda a pesar del calor dentro de la cabina. Pero entonces, el silencio descendió como una pesada cortina, y la oscuridad a mi alrededor pareció tragar incluso el tenue resplandor de los instrumentos del sumergible. Esperé, con los sentidos alerta, buscando cualquier señal de los cangrejos gigantes, pero nada se movía, no había sonido, ni destello. La arena a mi alrededor permanecía quieta, como si la vida acuática hubiera sido repelida. Entonces, un sonido sutil emergió del lado del sumergible, una especie de ligero golpeteo, como si algo estuviera explorando las paredes metálicas con curiosidad. Rápidamente me giré, mis ojos fijos en las superficies metálicas que formaban el escudo de la cabina. ¿Qué podría haber al otro lado? El silencio que siguió parecía desafiarme a descubrirlo. De repente, un fuerte golpe sacudió el sumergible. El cristal de la ventana tembló y casi salí disparado de mi asiento, con el corazón latiendo con fuerza. Con una velocidad instintiva, me giré hacia la fuente del ruido, mis ojos fijándose en el puerto de visualización principal. Para mi horror, vi que algo había golpeado el grueso cristal, dejando una red de marcas de agrietamiento grabadas en su superficie. Las líneas irregulares se extendieron como fracturas en el hielo, distorsionando la oscura penumbra exterior. Un sudor frío brotó en mi piel mientras la aterradora realidad se hacía presente. Si ese cristal no hubiera aguantado, el sumergible habría implosionado bajo la aplastante presión de las profundidades. En un abrir y cerrar de ojos, habría sido aniquilado, muerto en menos de un segundo, sin siquiera tener la oportunidad de comprender lo que había sucedido. La presión aquí abajo era tan inmensa que la más mínima brecha habría significado muerte instantánea, mi cuerpo aplastado y aplanado como una lata vacía bajo el pie. Me forcé a estabilizar mi respiración, tratando de entender el caos exterior. A través de la turbia oscuridad, podía ver sombras moviéndose con una inquietante y antinatural gracia. Mi mente corría mientras intentaba identificar la fuente de la amenaza. Miré horrorizado, mi voz apenas un susurro mientras las palabras escapaban de mí. ¿Qué demonios son esas cosas? Las criaturas que inicialmente había pensado que eran cangrejos revelaron su verdadera naturaleza a medida que se acercaban. No eran meros crustáceos. Eran humanoides de pesadilla, imponentes, con múltiples patas que se movían más como gigantescas y depredadoras arañas que como cangrejos. Sus cuerpos eran alargados y demacrados, de una altura inquietante que los hacía aún más amenazantes. Vestidos con una piel casi translúcida y enfermiza, que brillaba con una luz espantosa y de otro mundo, parecían los restos retorcidos de algún mundo olvidado. Sus torsos y cinturas eran anormalmente delgados, mientras que sus largos y espigados brazos se extendían hacia adelante como garras esqueléticas alargadas, listas para atrapar cualquier cosa que se cruzara en su camino. A medida que las criaturas se acercaban, noté otro aspecto inquietante de su apariencia. De sus brazos espigados y a lo largo de sus espaldas demacradas brotaban apéndices membranosos, que se asemejaban a las delicadas frondes de algas de aguas profundas. Estos apéndices se ondulaban y se movían con sus movimientos, casi como si estuvieran vivos, dando la impresión de que las criaturas eran parte del océano mismo. Las hebras parecidas a algas eran delgadas y sinuosas, algunas estirándose largas y flotantes como estandartes rasgados en la corriente, mientras que otras se aferraban a sus cuerpos como aletas en descomposición. El efecto era inquietante, como si estos seres se hubieran adaptado perfectamente a su oscuro y acuático entorno, fusionándose con la flora de aguas profundas para convertirse en uno con el mundo abisal que los rodeaba.
Estos apéndices añadían a su apariencia grotesca, haciéndolos parecer aún más alienígenas y de otro mundo. Era como si las criaturas hubieran evolucionado para camuflarse en su entorno, con cuerpos diseñados para navegar y cazar en la oscuridad tensa de la trinchera. La vista de estas membranas parecidas a algas, que cambiaban y pulsaban con cada movimiento, les confería un aire casi espectral. Fantasmas de las profundidades, acechando las aguas oscuras con su inquietante presencia. Algunos de estos aterradores seres empuñaban lanzas crudas y amenazantes, fabricadas con lo que parecía ser hueso o un oscuro material similar al coral. Las lanzas eran irregulares y con espinas, sumando a la aura grotesca de las criaturas. Sus cabezas estaban envueltas en la oscuridad, pero podía distinguir un par de orbes pulsantes e inquietantes donde deberían estar sus ojos, emitiendo un resplandor malevolente y verdoso que parecía perforar la penumbra. A medida que se acercaban, las criaturas comenzaron a emitir sonidos guturales y bajos. Una mezcla inquietante de clics, silbidos y lo que casi sonaba como un susurro distorsionado y antinatural. Era un ruido escalofriante que parecía resonar dentro del sumergible, haciendo que el mismo aire vibrara con un zumbido de otro mundo. Al principio, asumí que estos sonidos eran solo ruidos animalísticos sin sentido, una consecuencia natural de la retorcida fisiología de estos seres. Pero, a medida que escuchaba más de cerca, comencé a darme cuenta de que había un ritmo en los sonidos, una cadencia casi deliberada que sugería que no eran solo ruidos, sino una forma de comunicación. Los clics eran agudos y rápidos, como el golpeteo de garras sobre vidrio, mientras que los silbidos llegaban en ráfagas lentas y deliberadas. Los susurros eran los más perturbadores de todos. Sonidos suaves y respiratorios que casi parecían formar palabras, aunque en un idioma que no podía comenzar a entender. El ruido me envió un escalofrío por la espalda, intensificando la sensación de terror que me había invadido. Era como si las criaturas estuvieran comunicándose, coordinando sus movimientos o, quizás, incluso discutiendo sobre mí, el intruso en su mundo. La idea de que pudieran poseer alguna forma de inteligencia, que no fueran solo depredadores sin sentido, sino seres con un propósito, me llenó de un nuevo tipo de terror. Mientras las observaba, se hizo evidente que el fuerte golpe que había oído momentos antes era el resultado de una de estas lanzas golpeando el cristal del sumergible. La visión de las amenazantes criaturas y el daño al cristal intensificaron mi miedo, subrayando el creciente peligro que representaban. Las criaturas avanzaron lentamente, sus patas parecidas a las de una araña moviéndose con una gracia deliberada, casi depredadora. Apuntaron sus lanzas irregulares y dentadas directamente hacia mí, sus ojos pulsantes y escalofriantes brillando con una intención malévola. A medida que se acercaban, un sonido bajo y gutural emanó de lo profundo de sus gargantas. Un ruido tan alienígena y ominoso que resonó a través de las paredes del sumergible, haciendo que el mismo aire pareciera vibrar de temor. El pánico se apoderó de mí, y por un momento, me sentí completamente perdido. La realización de que estaba completamente solo, sin manera de pedir ayuda, me golpeó como una ola de agua helada. La comunicación con la superficie se había cortado, como era de esperar al llegar a estas profundidades, pero la finalización de esto ahora se sentía aplastante. Siempre había creído que estaba preparado para cualquier cosa que esta expedición pudiera arrojarme, incluso la muerte si llegaba a ese extremo. Sin embargo, ahora, cara a cara con estos seres monstruosos, me di cuenta de lo desesperadamente desprovisto de preparación que estaba. Mi mente corría, pero no se presentaban soluciones, solo la aterradora certeza de que no podía hacer nada para detenerlos. Todo mi cuerpo estaba atrapado en un miedo paralizante. El sumergible, diseñado para la exploración científica y equipado solo con instrumentación básica, era completamente indefenso ante tal amenaza. Mis manos temblaban incontrolablemente, y en mi pánico, accidentalmente toqué el panel de control. Para mi sorpresa, el brazo robótico del sumergible se puso en movimiento de golpe. El movimiento repentino hizo que las criaturas se sobresaltaran y se dispersaran, retrocediendo hacia las oscuras aguas de las que habían emergido. A medida que se alejaban, los inquietantes sonidos que habían estado emitiendo cambiaron, volviéndose más frenéticos, el ritmo más rápido y caótico. Era como si se estuvieran advirtiendo entre sí, o quizás expresando miedo por primera vez.
La rápida reacción del brazo robótico las había asustado inadvertidamente, dándome un valioso momento de respiro. Aprovechando esta inesperada oportunidad, me apresuré a iniciar el ascenso de emergencia. Mis dedos torpemente se movían por los controles mientras activaba el protocolo de ascenso, los motores del sumergible cobrando vida con un profundo y resonante zumbido. El sumergible tembló y comenzó su rápida subida hacia la superficie. Cada segundo se sentía como una eternidad, mientras veía las oscuras y amenazantes profundidades retroceder detrás de mí. El terror del encuentro aún era fresco, persistiendo en el fondo de mi mente como una sombra que se negaba a disiparse. Mis pensamientos se descontrolaban incontrolablemente al imaginar las innumerables formas en que la situación podría haber terminado si el brazo robótico no hubiera cobrado vida en ese momento crítico. Podía imaginar vívidamente el cristal estallando bajo el ataque implacable de esos seres monstruosos, el sumergible implosionando bajo la aplastante presión de las profundidades, y mi cuerpo desgarrado en un instante. Un fragmento irreconocible perdido en el abismo. A medida que el sumergible aceleraba hacia arriba, cada chirrido y quejido del casco parecía amplificado, cada uno recordándome cuán peligrosamente cerca había estado del desastre. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y con cada segundo que pasaba, me encontraba mirando hacia atrás en el oscuro vacío, temiendo que las criaturas pudieran reagruparse, sus ojos malevolentes fijos en mí, y lanzar una última e implacable persecución. La carrera hacia la seguridad era un intento desesperado y frenético de escapar de la pesadilla que había emergido de las profundidades, un horror tan profundo que incluso la vastedad del océano parecía pequeña en comparación. Sin embargo, en medio del abrumador miedo, otro pensamiento me carcomía. Una inquietante realización de que había encontrado algo más que solo monstruos aterradores. Estos seres, tan grotescos como eran, habían exhibido signos de inteligencia. La forma en que empuñaban sus armas, sus movimientos coordinados e incluso los inquietantes sonidos que emitían sugerían un nivel de conciencia, quizás una sociedad, oculta en los rincones más profundos de la fosa de las Marianas. Cuando pensamos en la vida inteligente más allá de la nuestra, nuestras mentes siempre viajan a galaxias distantes, a los confines más lejanos del cosmos, donde imaginamos encontrarnos con seres de otros mundos. Nunca consideramos que tal vida podría existir aquí mismo en la Tierra, acechando en las profundidades inexploradas de nuestro propio planeta. La idea de que la inteligencia podría evolucionar en la aplastante oscuridad del abismo oceánico, tan cerca y a la vez tan ajena a nosotros, era aterradora. Destruyó la cómoda ilusión de que la Tierra estaba completamente conocida y entendida, obligándome a enfrentar la posibilidad de que no estamos tan solos como creemos. A medida que el sumergible continuaba su ascenso, las preguntas persistían, acosándome tanto como el propio encuentro. ¿Qué más acechaba allá abajo, en las profundidades que apenas habíamos comenzado a explorar? ¿Y había sido testigo de un vistazo a algo que la humanidad nunca debió encontrar? La oscuridad de las profundidades oceánicas podría esconder más que solo secretos antiguos. Podría ocultar una nueva y horripilante realidad a la que no estamos preparados para enfrentar.